Amigos, bienvenidos a este momento de estudio de la Biblia. Estamos aquí para leer la Biblia y tratar de entender con la compañía de personas que también estudian la Biblia junto a nosotros, que son pastores de la Iglesia Adventista que trabajan en Santa Cruz. Leyendo la lección de la escuela sabática, me llamó la atención una parte del artículo que dice que en el año 2018 un objeto en el Museo de la Biblia en Washington llamó la atención de las personas porque era un compendio tan pequeño que trató de sintetizar supuestamente el contenido de la Biblia. Sin embargo, quitaba varios textos de la Biblia, el 50% del Nuevo Testamento y casi el 90% del Antiguo Testamento, quedando de los 1189 capítulos solamente 232 capítulos. Principalmente tratando de quedarse con capítulos que favorecían la esclavitud. Qué interesante manera de las personas de tratar de justificar aquello que quieren lograr usando inclusive el texto bíblico. El tema de hoy tiene que ver cómo Dios une a las generaciones, vamos a hablar de padres e hijos, y cómo también Dios une a los diferentes estratos sociales. Bienvenido, bienvenida a cada uno de los que están aquí escuchando Radio Nuevo Tiempo y mirándonos a través de las redes sociales. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos aquí, amigos, con dos colegas. Está Arturo Berríos, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, querido Arturo. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, un gusto poder estar en este programa. Está también con nosotros Gilmar Carrizal. Bienvenido, Gilmar. Por favor, luego de tu saludo, guíanos en una breve oración. Muy bien, pastor. Estamos felices de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte que puedas acompañarnos en el estudio de tu palabra en este momento. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra lección titula Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. ¿Y de qué manera eso podemos hacerlo en nuestra relación con los demás? Pablo enfatizó en los versículos o en los capítulos anteriores sobre la unidad de la iglesia, sobre la unidad de la familia, y ahora va a entrar de manera más específica a la situación entre padres e hijos. Capítulo 6 podemos comenzar a leer y ver estas recomendaciones presentadas por Dios a través de Pablo. Capítulo 6 a partir del versículo 1. No sé si Arturo puedes comenzar. Sí, leemos versículo 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, aquí encontramos la palabra obedeced, obediencia, ¿no? Que los hijos deberían dar a sus padres. Encontramos aquí en el comentario que los hijos estaban bajo la tutela de sus padres, según los griegos, hasta los 60 años, ¿no? Y según los romanos era toda la vida, y sobre todo ellos tenían que mostrar obediencia en todo sentido, donde recalca también usando el mandamiento, ¿no? Y la responsabilidad especialmente, ¿no? Digamos, el no descuidar a sus padres, no importa si ellos eran ya de edad avanzada, y creo que culturalmente en cierto modo es favorable, ¿no? De que el hijo no se olvide del papá, que provea, no solo de cariño y de atención, sino en algún momento inclusive a veces la familia termina necesitando algún recurso también. Claro, porque Pablo recalca, ¿no? Cuestión de un mandamiento con promesa, y ahí también obviamente vienen las bendiciones para los hijos, ¿no? Estos consejos para los hijos, cuando hablamos de obediencia, ¿qué significa esa obediencia, Gilmar? Muy bien, aquí Pablo dice obedeced en el Señor, ¿no? Es algo interesante resaltar eso, porque no dices hijos obedezcan a sus padres directamente, sino dice en el Señor.
Y ahí, como dice el pastor Arturo, cita el quinto mandamiento acerca de honrar al padre y a la madre. Ahora, ¿por qué Pablo habla de obedecer en el Señor? Porque puede ser que aquí Pablo no está hablando de una obediencia absoluta, porque si fuera una obediencia absoluta al Padre, imagínate que el Padre pida algo que está en contra de los principios de Dios. Entonces, ahí él dice, ¿no? Claro, específico, porque entendemos que en el contexto esta carta se leía donde estaban los hogares iglesia, entonces donde estaban mayores, niños, y él dice, obedezcan en el Señor. Quiere decir que si hay algo que no está de acuerdo a lo que el Señor nos dice, también nosotros tenemos, ¿verdad? Ahí vamos a decir, la capacidad de poder hacer lo que Dios nos dice. Hay una cita que la señora Elena White habla y dice en el libro Hogar Cristiano, cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. Entonces, por eso es que Pablo ahí dice, no, obedezcan hijos en el Señor. Pedro y Juan en un momento dijeron eso, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en el sentido de que puede suceder el caso de que un padre impide a su hijo adorar a Dios, ir a la iglesia, le prohíbe leer la Biblia. No implica esa obediencia absoluta, decir, bueno, mi padre me impide leer la Biblia, yo no leo la Biblia y es culpa de mi padre si me pierdo. No, tiene que ahí, en ese caso, darle la importancia. Ahora, en el otro aspecto, sí es necesario la obediencia del padre. Normalmente un padre cristiano, un padre sensato va a buscar lo mejor para sus hijos. Y en algún momento, inclusive, ese hijo va a creer que la orientación del padre no es la mejor, pero a futuro va a encontrar que el padre estuvo buscando el bien para él mismo. Hay una cita acá al final de la lección del día domingo. Dice, el respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Sí. Yo conozco de padres que no tienen mucha formación, pero tienen consejos sabios, y algunos justamente por más que tengan alguna debilidad, pero la intencionalidad es de cuidar, proteger al hijo. Y aquí hay un llamado especial para los hijos, ¿no? El rol, la función del hijo. Aun cuando sale del hogar, el hijo no debe descuidar a sus padres, padre, madre, familiares mayores, y cómo la fe, el aceptar los mensajes bíblicos van a llevar a transformar inclusive una sociedad que tal vez es tan egoísta y cada uno lucha solamente por su propio bienestar. Así es. Y mira, pastor, aquí Pablo está hablando para los hijos, pero también habla para los padres, ¿no? Y ahí lo que usted decía, ¿no? La relación padre-hijo. Y Pablo termina nuevamente, o comienza diciendo obedecer en el Señor, y también habla la misma recomendación a los padres. En el versículo 4 leemos, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí Pablo está llamando, ¿no? a la iglesia en Éfeso a que puedan estar, ¿verdad?, todos, padres, hijos, unidos en el Señor, en la enseñanza del Señor, de la Biblia, de poder de pronto no cometer errores en la educación, no solamente que el hijo sea obediente, sino que el padre también pueda educar a sus hijos de acuerdo a los principios bíblicos, ¿no? Hay el énfasis en disciplina y amonestación del Señor. Bien, aquí yo quiero que hablemos de estos dos términos. Uno, provocar a ira, y el otro, la disciplina. ¿De qué manera un padre, cuando hablamos de padre estamos hablando padre-madre, ¿no? Progenitores, pueden provocar a ira o despertar rebeldía en sus hijos? Bueno, cuando comenzamos a molestarlos de cualquier cosa, ¿no? Comenzamos tal vez, hay cosas que ellos hacen y no le decimos de la manera correcta, ¿no? Directamente vamos a la acción, los golpeamos, ¿no? No escuchamos sus argumentos. Yo creo que hay cierta edad donde ya no se le puede pegar, ¿no? Entonces ahí podemos también provocar a ir a ellos, ¿no? El no ponernos en el lugar de la persona,
Probablemente estamos saliendo todavía de una cultura donde la disciplina, bueno, el tema posterior, la corrección al hijo se hacía con castigo físico. Y muchas veces yo escuché a las personas, no, yo me crié así, voy a actuar de la misma manera. Y muchas veces eso provoca en el niño una reacción, el jovencito, una reacción, una rebeldía, hasta cierto momento aguanta, pero después ya comienza a actuar de manera tal que se rebela contra la familia y hace cosas indebidas a sí mismo, y esto provocado a veces por las acciones imprudentes de nosotros como padres, ¿no? Cuán importante es ponernos en el lugar de la persona, aplicar la regla de oro que Jesús dice, todas las cosas que queráis que las personas, que los hombres hagan con ustedes, así hagan también con ellos. ¿Cómo me gustaría ser tratado si yo fuera niño? Aun cuando fui tratado diferente cuando yo era niño en otra época, ¿no? Provocar a ira. Es interesante, pastor, que es verdad que antes el castigo físico era más fuerte que ahora, y algunos incluso dicen que antes la sociedad era más educada. Hoy, porque se ha dejado mucho de lado la disciplina, vemos la sociedad así como está, muchos piensan así, ¿no? Es verdad que aquí la palabra de Dios dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Creo que nosotros necesitamos como padres tener disciplina en casa. No estamos hablando del castigo físico, pero si hay necesidad en caso extremo, creo que la Biblia también menciona acerca de ello, pero creo que mayormente deberíamos nosotros con palabras, con, digamos, un ejemplo. Ahí mi hijo el otro día tenía que hacer tarea y quería salir a jugar. Yo le dije, hijo, primero termina tu tarea, tu responsabilidad, y luego puedes salir a jugar. Claro, restringir alguna cosa como parte de la disciplina, que él sepa que hay un horario, exacto, hay orden, hay responsabilidades que cumplir, pero no a tal punto que habría que se lo castigue, claro, que se le prohíba de la comida, exacto, o alguna cosa así, ¿no? De tal manera, pastor, porque si yo no tengo esa disciplina en casa, como usted dice, ¿no? Los jóvenes, el pastor decía, llega un momento en que ya no puedes hacer nada, entonces ya el árbol creció torcido y ya no puedes enrectarlo. Entonces yo creo que ahí la Biblia habla para los hijos, ¿no? Podamos nosotros como padres pedir a Dios que nos dé la sabiduría para criar en disciplina, ver la manera de poder conducirlos de tal manera que ellos puedan tener estas responsabilidades delante de la familia. Aquí encontramos un documento, ¿no?, que usa Pablo en la época de los judíos. Dice, el que ama a su hijo se lo escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, líbralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Claro, ahí en ese caso ellos fomentaban la corrección vía castigo físico, tratando de que la cultura de esa época, ¿no? Y Pablo está viniendo acá a cambiar un poco eso y decir la manera que hay que actuar con ellos es con prudencia, con sabiduría, con amor. Y también hay formas, por supuesto, y creo que este es otro tema, pero importante, que ya aquí se introduce la importancia de la responsabilidad paterna. Padre, madre, no solamente es porque tuvieron hijos, sino ahora tienen la responsabilidad de guiarlos en el temor del Señor, en la corrección, la disciplina del Señor, como dice acá, y que Dios nos ayude a aquellos que tenemos hijos, a quienes tienen todavía hijos menores, a actuar de la manera tal que Jesús actuaría si estuviera en nuestro lugar. Vamos a una breve pausa y volvemos para continuar con nuestro tema. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos hablando sobre la importancia de cómo Jesús transforma no solamente la relación entre padres e hijos, uniendo generaciones, sino también ahora vamos a ver cómo la presencia de Jesús en la sociedad va a unir estratos sociales. ¿Qué dicen los versículos siguientes, Gilmar? Versículo 5. Pablo dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿No? Interesante aquí nuevamente la palabra obedecer, ¿no? Aquí la palabra que traduce la Reina Valera 60 dice siervos,
que en griego también puedes, en español otra palabra sería esclavos, ¿no? Hablando de los esclavos mismos, ¿no? Obedeced a vuestros amos terrenales. El contexto que habla aquí Pablo, entendemos que en el siglo primero existía en esclavitud. Y aquí nosotros tenemos que resaltar algo que la Biblia en ningún momento está favoreciendo a la esclavitud. No era algo que es tolerado por el Señor. Pero aquí presenta que en ese contexto Pablo, que en su realidad él tenía ese tema de la esclavitud y habían amos. Interesante, el comentario dice que incluso en esa misma iglesia estaban el amo y el esclavo. El amo y el esclavo escuchando esta carta, ¿no? Entonces decía ahí, siervos, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. Y aquí resalta algo interesante, que aquí Pablo dice, obedezcan a sus amos terrenales, dando a entender que hay un amo superior, que es el amo celestial, que es Jesús. Bien, yendo al contexto, inclusive podemos entender mejor este término, porque leyendo así nomás como que Pablo sí estaba conforme con la esclavitud que había y está mostrando esa diferencia, pero vamos a encontrar que la esclavitud en ese tiempo implicaba que el amo era dueño de la vida de esa persona, podía tomarla en el momento que quería, era dueño de su familia, de sus hijos. Y eso hacía de que el esclavo en algún momento también reaccionara a tal punto que alguno escribió allí en alguno de sus declaraciones que prefería morir y no vivir esclavo. Entonces habían también eso, y Pablo aquí está tratando de unificar estas dos situaciones, diríamos estos dos estratos sociales, poniéndolos en un mismo nivel delante de Dios y haciendo recomendaciones al uno y al otro. Qué importante, ¿no? Que la religión entra a una cultura, en algunos casos no la va a poder cambiar completamente, pero sí cambia actitudes de las personas. Sí, aquí en el folleto nos habla, ¿no?, que la esclavitud estaba generalizada en el mundo de Pablo. Y Pablo obviamente aconseja, ¿no?, pero no con una temática como un reformador social, sino como un pastor, ¿no?, que aconseja en relación al trato a los esclavos. Claro, no promueve la rebeldía, sino promueve más bien la unidad, a tal punto que inclusive un esclavo y un amo pueden estar juntos compartiendo lo mismo, diríamos en esta época como si un patrón y un empleado estuvieran juntos. Uno es el que tiene la empresa, el otro es el que trabaja, pero al final, en la práctica, no debiera haber ningún tipo de diferencia delante del Señor. Y ahí viene el consejo que le da a los amos, versículo 9, Arturo. Versículo 9, a ver, puedes comentarnos. Dice acá, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, ¿no? Bueno, aquí también va dirigido lo mismo para los amos, ¿no? Aquellos que tenían siervos, esclavos bajo su tutela, el trato que tenían que ellos recibir, ¿no?, tenía que ellos darles. Y sobre todo era el amor de Dios, ¿no? Una vez que ellos conocían a Cristo, yo creo que ese trato cambiaba. Ya los trataban como personas sin excepción, ¿no?, porque para Dios todos somos iguales. Y aquí Pablo le vuelve a repetir a los amos, le dice, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro. O sea, en realidad ustedes también son siervos de alguien y ese alguien es superior a todos. Por lo tanto, no es que puedan creerse los dueños de los siervos y dejando de amenazar, seguramente será una práctica común, ¿no? Castigo, amenaza, chantaje y todo aquello que era una manera de hacer de que el esclavo obedeciera, que rindiera, que trabajara, pero Pablo está hablando aquí de cuán importante es el efecto de Jesús, de el Evangelio en la vida de las personas. Correcto. En ambos partes de amo y esclavos, Jesús resalta, ¿no?, el poder hacer las cosas como para el Señor, ¿no? Interesante que ahí resalta Pablo diciendo con temor y temblor a los siervos como a Cristo. Ahí dice, no sirviendo al ojo, o sea, cuando te miran solamente el esclavo moverse, hacer el trabajo, no, sino que aunque no te vea el amo, hazlo como para el Señor.
Y ahí dice el 7, sirviendo con toda tu buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí Pablo está dando un consejo a los esclavos que hagan, que traten, lleven su vida haciendo la obra que les tocó, pero como para el Señor. Y a los amos lo mismo, lo que decía aquí el pastor, ¿no? Que en el libro de Colosenses, voy a leer este pasaje más, el capítulo 4, Pablo mismo hablando, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y ahí habla acerca de, aquí Pablo habla en realidad que tanto esclavo como amo, en ese contexto que él vivía, todos tenemos un amo en el cielo. Y al final todos vamos a dar cuentas y estamos en la misma estatura. En el tiempo de Pablo había ese tema de esclavitud. Hoy tal vez no tenemos ese problema, pero delante del Señor no hay acepción de personas. Todos somos iguales delante del Señor. Ahora tal vez se podría aplicar al empleado y al empleador, ¿no? Que hay una relación, diríamos, de dependencia, en cierto modo, y puede llegar a suceder algo de lo que pasaba antiguamente con la esclavitud en el tema digamos, de explotación, de maltrato, etcétera, y por otro lado también el hecho de que alguien no haga el trabajo que le corresponde. Entonces creo que se puede aplicar bien para esta situación. Sí, me gusta el folleto, lo que dice acá, ¿no? Para Pablo, la revolución social iba a ocurrir ¿dónde? En la iglesia, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Y obviamente que ese era el objetivo, ¿no? Que ahí ellos puedan ver que todos somos iguales. Cierto que en la práctica había un amo, había un esclavo, pero cuando vamos a Cristo, no, ya no hay eso, más al contrario, todos tenemos un amo, ¿no? Que es Dios. Hay un ejemplo con nombre y apellido en la Biblia, ¿no? Filemón y su esclavo Onésimo. En algún momento él había huido, inclusive Pablo le dice que debe volver y le manda una carta a Filemón para que lo reciba a él como un hermano, etc. Y eso nos da la evidencia de que Jesús transforma una sociedad. Y ahora podemos encontrarnos iglesias con personas de diferentes estratos sociales, de diferentes procedencias familiares, de diferente nivel económico inclusive, que pueden estar en un mismo lugar, compartiendo un mismo ambiente, y se produce la unidad que debe existir en toda iglesia. Tal vez ustedes que han sido pastores, todavía están como pastores, pero han estado en diferentes lugares, qué lindo es ver a una iglesia unida, ¿no? Y uno ve que vienen de diferentes procedimientos, de diferentes procedencias, diré, de diferentes estratos, y puede encontrarlos compartiendo juntos. Sí, yo pude ver una iglesia, una hermana que tenía su empleada, ¿no? La persona que la ayudaba en la casa, pero en la iglesia estaban juntitas, sentaditas, ¿no? Compartiendo, escuchando la palabra, ¿no? Capaz que en la casa le daba órdenes, pero en la iglesia... En la iglesia no. Yo escuché un testimonio de una persona que trabajaba en la policía, él era un general y tenía un subalterno en el ejército, pero en la iglesia el subalterno era el anciano y el general era su diácono. Entonces hasta en broma decía, ¿no? Allá mando yo, pero acá me manda él. En realidad tiene que ver especialmente con el ubicarse en el ambiente que Dios quiere. Seguramente que el trato en el otro ambiente también era cristiano, diferente. Este mundo puede generar niveles, pero Cristo nos lleva a la unidad, a la armonía, y eso es muy importante. Vamos a una pausa final y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final, queridos amigos, al estudio de esta lección. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo en este contexto de padres e hijos, de empleados y empleadores, esclavos y amos, etcétera. La lealtad mayor debe ser a Jesús. Eso es lo que dice Pablo en su carta a los Efesios. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Gracias, Gilmar, también, meditando en estos textos, y tomemos unos minutitos para la conclusión. Sí, es interesante que la Iglesia Adventista tenemos la teología sobre los hijos y también sobre la esclavitud, ¿no?
tenemos ahí normas bien establecidas, ¿no? Cómo los padres deben criar a sus hijos para que amen y obedezcan al Señor. Y también, obviamente, que nosotros no podemos maltratar a nadie, ¿no? Todos somos iguales ante nuestro Dios, ¿no? Que eso pueda ayudarnos para que podamos ser buenos padres y también podamos ser personas correctas ante la sociedad. Gilmar, por favor. Igual resalto estos 9 versículos que analizamos acerca de la obediencia que Pablo llama, ¿no? Pero dale énfasis, Pablo, obedecer en el Señor, siervos, obedeced como a Cristo, a sus amos. Entonces, sin duda que obedecer, la obediencia es importante, pero es difícil obedecer si no tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, quieres ser un hijo obediente, quieres ser un padre sabio, quieres tratar bien a las personas, debes buscar a Dios para que Él sea el centro y de esta manera Él te ayude a ser obediente y a poder seguir lo que Él nos pide de acuerdo a su palabra. No sé cuál es tu papel en este momento, si eres padre, si eres hijo, si eres empleado, empleador, cualquiera fuere el caso, Dios tiene un consejo para ti, para mí, para que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios en el lugar que nos corresponde en esta vida.